Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Marcos capítulo 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo les dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues en vuestra huida, no será en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces el Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles, juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, y si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo: velad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que se cumple, que se cumplió y que se está cumpliendo. Tu palabra no pasa. Tú no hablas mentiras, tú no dices ambigüedades, tú hablas con la verdad. Permítenos a nosotros ver de esa manera todo engaño, toda mentira, todo velo que el enemigo haya puesto delante de tus ojos. Échalo por tierra. Necesitamos tu luz y tu verdad. Estas nos guiarán, nos conducirán a tu santo monte y a tu morada. Gracias te damos por tu palabra eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos nosotros en Hebreos. En Hebreos dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esa palabra de Hebreos dice: esta es la última palabra, y nosotros no le hemos creído. Cuando yo llegué a la iglesia cristiana, aquí está gente que está cuando yo llegué a la iglesia, por lo menos no en Valledupar, bueno, en Valledupar, cuando fui pastor está allá Carmen, pero cuando llegué a la iglesia cristiana como un miembro de jóvenes, empecé a dirigir jóvenes. Aquí está Vanessa, que estuvo de joven en ese grupo de jóvenes con su hermana porque eran adolescentes, y yo estaba a cargo del grupo de jóvenes. Aquí está Sonia, que me conoce desde el colegio, desde los 12 años, cuando estábamos en el colegio. Pero cuando yo llegué a la iglesia, yo no sabía de Jesús, no hablaban tanto de la salvación ni del perdón de los pecados, pero hay algo que toda la gente decía: la tribulación, el rapto, la segunda venida, dejados atrás, nos vamos a quedar. No compre jabón Ariel porque tienen los 3:6 ahí en el símbolo, y eso es del diablo. No compre Colgate porque va a terminar suicidándose. Colgate. Entonces no eche gasolina en las estaciones de Texaco porque tienen la estrella de Satanás. No se disfrace, no vaya a cine, no se deje cortar el pelo de cualquiera. Puras supercherías y tonterías. Y lo sustancial, lo importante, no lo predicaban. Humanismo puro. Mire, yo le advierto: tenga cuidado en las reuniones de la iglesia. No vaya a convertir las reuniones de la iglesia en talleres de oficina. ¿Sabe cómo son los talleres de oficina, no? 3 maneras de superar la depresión, 5 formas de volverse una persona exitosa, 4 formas de ganar amigos. Oiga, esa no es la predicación del evangelio, no sea tonto. Y eso es lo que están predicando en las iglesias. Pero esto que es lo sustancial no lo enseñan, y si lo enseñan mal, porque piensan que esto va a suceder. Todo el tiempo me dijeron que va a suceder. Y todo el tiempo decían: espere que cuando se construya el tercer templo en la explanada, cuando maten a la vaca roja, cuando las 3 lunas de sangre, pero puras chucherías que no están en la palabra. Pero lo que está no lo vemos, porque el rey de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y entonces leemos esto como si fuera a ocurrir. Esta es la última profecía. Por eso la predicación se llama la última profecía. No haga llorar a Jesús. Porque cuando Jesús se paró frente a Jerusalén, sabiendo que iba a ser destruida de la manera más ignominiosa que ha existido en el planeta, de la peor forma, él mismo lo dijo: no ha ocurrido una abominación así, ojo, ni ocurrirá después. O sea, pierda el miedo, porque ya esta abominación desoladora pasó.
¿Verdad? Ya lo vamos a escuchar, lo vamos a ver, lo vamos a leer. Me encanta que hagan la cara de sorpresa, porque esta abominación desoladora, como nunca había habido sobre el pueblo, mire, el pueblo de Israel fue castigado por Dios duramente, disciplinado, deportados los reinos del norte. Ojo, cuando llegaron al colmo de su maldad, lea los profetas, lea Isaías. ¿Y cuál es el colmo de la maldad? Que los que estaban para dirigir al pueblo, los sacerdotes, los que estaban para guiar al pueblo, los ancianos, las cabezas, los príncipes, los que estaban para servir al pueblo, ¿sabe qué hicieron? Un contubernio con los gobernantes, con los sacerdotes y con los religiosos, para quitarle a la gente el dinero, para subyugar a la viuda, para aprovecharse del huérfano y robarle la comida, como siempre, para quitarle los pedacitos de tierra que tenían los campesinos y adueñarse de todo y ser grandes terratenientes. No estoy hablando de Colombia, no estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de Europa invasora de África. Podía decir: he aquí palabra del Señor, mira lo que está haciendo Europa en África hoy mismo. Abran Isaías. Mentiroso, porque eso ya pasó. La caída de Babilonia ocurrió 6,000 años antes de Cristo. Las estrellas y los cielos se oscureció hace tiempo, hermano. ¿No me cree? ¿Usted está esperando que se oscurezca el cielo? Vamos, Isaías, ya me perdí porque ya me salté de todo. Isaías capítulo, ya no sé dónde está. Las estrellas. Ahí está mismo, bueno, ahí está mismo. ¿Dónde está? Ahí 14. ¿Dónde está lo de las estrellas? Que las estrellas caerán. Listo, Isaías 13:10. La Biblia le sopla a uno, no se preocupe. Isaías 13:10. He aquí, voy a leer desde el 9. He aquí el día de Jehová viene terrible y ¿qué? Y de indignación. Oiga, que Dios sí tiene ira por la maldad del mundo, que a Dios sí le duelen los niños de Gaza, que a Dios sí le duele las niñas prostituidas de Ucrania que se llevaron y los órganos que le sacaron a los niños, comillas, que rescataron de la guerra para violarlos, para usarlos como carne humana, para armar mercados de adolescentes y de bebés y de niños para las élites. Ay, no, perdón, de eso no se puede hablar, ¿no? Que las élites tienen aviones especializados y islas privadas para comerse hasta literalmente a los niños. Y esa maldad, que eso es la abominación desoladora, sépalo, Israel cometió eso muchas veces en toda la historia. Y entonces las estrellas, dice ahí en Isaías, ¿dónde estoy? 13:9. He aquí el día de Jehová viene. ¿Sabe qué? Dios los va a castigar. Ni siquiera usted ponga a decirle castígalos. Dios dice: tranquilo, que el día de mi ira ha llegado. Ojo, para Israel el día de la ira ya pasó. Dice: he aquí el día de Jehová viene terrible, de indignación y ardor de ira. Pero ¿cómo no se va a poner bravo? Para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no harán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y a los que haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ya ocurrió eso, año 600 antes de Cristo, 650, caída de Babilonia por el imperio asirio. El sol se oscureció, la luna se volvió de sangre y las estrellas cayeron a la tierra. No es este sol, el sol era el rey. Chao, perdió su gloria. La luna no es esta luna, es el pueblo de Dios que representa la luna, pero como ellos no hicieron caso, se tiñeron ¿de qué? De sangre. Y las estrellas, los poderosos, las autoridades, pa'l piso. O se lo digo de otra forma bíblica: todo monte delante de su presencia se derretirá y quedará llanito. Los montes son los poderes de este mundo. Estamos leyendo Isaías 650 antes de Cristo. Hermano, es una forma de hablar. La luna se ha caído varias veces, lea. Ahí hay varios versículos, los puede leer ahí en el pie de página de Marcos.
El sol se ha oscurecido varias veces, la luna se ha teñido de sangre varias veces, las estrellas han caído varias veces. Deje de estar mirando al cielo y empiece a mirar a la tierra. Baje la mirada y empiece a entender cuál es lo que Dios está diciendo. Estamos ¿en qué estamos? Y es que yo me pierdo, en Marcos, me emociono. Marcos capítulo 13, ya lo leímos todo, ¿cierto? Bien. En Marcos habla de un profeta. ¿De qué profeta? De Daniel. Dice: el que lee, entienda. Oiga, hasta hace 2 semanas no había entendido. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Incrédulos es de la palabra de Dios. Y nosotros estamos leyendo libritos, viendo videitos y entendiendo puras chucherías, porque al que habló no le creemos. Daniel capítulo 7, vamos a Daniel. Tengo que aprovechar el tiempo hoy muy bien. Yo sé, solamente le voy a dar el 10% de lo que... El viernes comencé a las 8 de la mañana y terminé a las 4 de la mañana estudiando y leyendo. Decía: qué maravilla. Así estaba enajenado leyendo, y al ChatGPT: a ver, cuéntame, hazme un cuadro comparativo entre Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, Mateo 24 y 25 con lo que sucedió hace 2000 años en Jerusalén. Y dice el ChatGPT: ¡qué maravilla! Es lamboncísimo. Oiga, miente. Lo compraron los askenazis para que la información llegue sesgada. Y YouTube también. Y TikTok. ¿Sabe por qué compraron TikTok? Porque los que tienen ahora el poder de voto son menores de 30 años. La población del mundo ahora la mayoría son menores de 30 años. Y están haciendo las revoluciones en Nepal, y están haciendo las revoluciones en Perú, y están saliendo a Estados Unidos a protestar. Y entonces, ¿a quién hay que enajenar en el cerebro? Por eso, ¿sabe qué? Si Satanás a nosotros nos dice no, yo soy más terco que Satanás. 7 veces le digo sí. Nosotros vamos a hacer la mayor inversión de nuestra iglesia en los jóvenes de nuestra iglesia. ¿Con ustedes o sin ustedes? Perdón, hablé mal. ¿Con usted o sin? Quiero ver a los que aman a los jóvenes de pie diciendo: vamos por eso. Porque no vamos a soltar a nuestros jóvenes. Porque no ve que son los que van a batallar por la iglesia al final. Entonces nos toca estar de pie. Papás de jóvenes, al menos déjenlos venir, no friegue, ya que no está haciendo su obra. Al menos a los niños de escuela dominical, al menos tráigalos para que en la escuela dominical obre. Pero la iglesia tiene que pararse. Marcos capítulo... Está bien. Poco de misericordia, oiga, duré más de 36 horas preparando la prédica. Daniel capítulo 7. Sí, no, yo estoy, no he dormido. O sea, digo: ¡wow! ¡Qué maravilla! Mire todo lo que leí, no les voy a decir nada de esto, se los voy a decir mejor. Esto es un librito, un librazo. A Daniel capítulo 7, iba a leerles todo 7, pero no se puede. Versículo, las 70 semanas, ¿dónde está? Es 9, perdón, ¿sí ve? Gracias, don Orlando, me hizo acordar. Daniel capítulo 9, primero el versículo 1. Necesito que alguien esté listo para leer. ¿Quién va a leer bien? David. Qué pena, David levantó primero. David, listo a leer. Y otra persona que esté consultando 3 daticos que vamos a consultar yo estoy usando, inclusive no estoy utilizando ChatGPT, estoy utilizando uno chino, pero el chino también perverso. Y yo le digo: eres perverso, cambias la información, ¿por qué me cegas la información? Ay, sí, tienes razón, qué pena. Es más morrongo, peligroso. Al menos fuera frentero y decir: sí, soy una máquina programada para mentir. Pero la quiero porque me sirve para los datos. ¿Listo? Entonces, primer dato que toca: ¿quién va a averiguar los datos ñoños? ¿Dónde está Rocío? Listo, Juan. Estudia a Rocío, me encanta ese Rocío de una, se lo sabe de memoria, así inteligente es. Primero, Daniel capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, dato ñoño, año primero de Darío. ¿Listo? Bien, y entonces ahora sí en el versículo 20. Daniel está chillando porque han pasado las 70 semanas de Jeremías. El Señor le dijo a Jeremías: tendríamos que ir a ver Jeremías, lea Jeremías 7, lea Jeremías 25, lea todo Jeremías en la casa. Ya viendo con esta visión, es una belleza Jeremías, siempre ha sido una belleza. Dice
Y entonces como pasan las 70 semanas, empieza a decir: Señor, ya pasaron las 70 semanas y tu palabra se cumple. Tú dijiste que 70 semanas, que 70 años, o sea, una semana, 70 años íbamos a estar cautivos. Devuélvenos. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Quería leerles la confesión del pecado que dice: somos una escoria, y no lo hace de falsa humildad. Somos una porquería. Con razón nos has sacado tantas veces de nuestra tierra. Con razón nos has disciplinado teniendo misericordia. ¿Cuántas veces los perdonó? ¿Ustedes creen que es coincidencia 70 veces 7? Dicen los pastores: esto quiere decir siempre. No es siempre. No es siempre. 70 veces 7 fue lo que Dios determinó para perdonar a Israel. 490 veces. Ya lo vamos a ver con tiempos. Dice: aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Israel lindo. Ay, no ha leído la Biblia, su merced lindo. Dice: yo escogí al peor de los pueblos para mostrar en ese peor toda mi gloria, para que la gloria no sea del hombre, sino de mí. No se preocupe, en la iglesia lo mismo. Los cojos, los mancos, los que no querían entrar, vino y nos invitó a las bodas de su hijo. Dice: y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estando hablando en oración, cuando el varón Gabriel, el ángel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ojo, Daniel era un genio. Cuando hicieron la deportación de Babilonia, de los principales, no deportaban a todo el mundo, a la élite, a los que habían estudiado, iba a decir en los Andes, Universidad de Chichipatos, perdón si estudió en los Andes, todas las universidades, menos la nacional. Bueno, la universidad, no, estamos hablando de Harvard. Estamos hablando de la Universidad de Lovaina, estamos hablando de la Universidad de Salamanca, estamos hablando de la élite. De esa élite, dijo el rey: me escogen 3 o 4, no más, o sea, lo mejor. Y me los traen aquí y ven a ver si me pueden servir. Sadrac, Mesac, Abednego y Daniel. Y dice la Biblia: y de entre todos los sabios caldeos, imagínense toda la cantidad de sabios caldeos, creo que lo dice ahí la Biblia, como 120 que tenía el rey Nabucodonosor, el reino más fastuoso que ha existido en el mundo, el cual no ha habido ni lo habrá después. China es una porquería, Xi Jinping es un pendejo, Putin es nada, bueno, este payaso, cualquiera de este tiempo no se compara con la cabeza de oro del rey Nabucodonosor. ¿Sabe qué hizo Dios con el rey Nabucodonosor? Lo puso a comer como una bestia durante 7 años, una semana, hasta que reconociera a Dios. Y dijo: se levantó Nabucodonosor, yo me erizo, se levantó Nabucodonosor y dijo: el Dios que está sobre todos los dioses es el Dios de Daniel, es el Dios de Sadrac. 3 veces se lo hizo decir: es el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Pero ese imperio fue destruido por la roca que no venía de mano de hombre y que destruyó ese y todos los que vinieron después. Todos estos reinos son unos reinos chichipatos, de barro y de hierro, que no se pueden ni siquiera mezclar. Por eso son tan débiles y se la pasan peleando entre. Yo podría dar la profecía y entonces me volvería famoso. Miren, les voy a mostrar que Estados Unidos es Roma y que va a quedar sola y que todas las naciones la van a rodear y que Gog y Magog es China y Rusia van a venir, y esta guerra no es igual que las otras porque es una guerra económica, les va a pegar donde les duele a los házaros y entonces les va a quitar el poder. ¿Sabe qué? Podría ser que el reinado universal de paz, que no va a venir, lo proclamara China. Mire ese país, yo estuve allá, es paz, es una belleza de sociedad. Sin Dios lo lograron por un tiempito. Uno va por las calles a las 3 de la mañana y no va a venir los del tren de Aragua a matarlo y a violarlo y a quitarle los ojos.
Y ve uno a las 4 de la tarde, muéstrame un país así, 4 de la tarde, los abuelos con los nietos jugando en las calles y las familias sentadas en las cafeterías y los jóvenes universitarios disfrutando de un plato de pork bok ahí comiendo y todo el mundo. Y uno dice, oiga, no, y no sé, ¿puedes ver las torres? ¿Cómo se llama la torre? La torre de Tokio, ¿puedes ver esta torre tan magnífica? De los 10 edificios más altos en el mundo, 8 están en China, 7 están en China. Sí. ¿Qué edificios? ¿Qué? No quedará piedra sobre piedra. Entonces, bueno, me perdí. Dice, visión de Daniel. ¿Dónde estoy? Dice, como estudié, hice la prédica en la otra Biblia, y entonces yo digo, está aquí, y esta es otra edición, entonces me pierdo. Dice versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ese es el tiempo determinado para acabar con Israel. 70 semanas. Dice, 70 semanas por 7 años, ¿cuánto da? Ya lo dijo, 490. ¿Cuántas veces perdonaría a mi hermano? ¿70 veces? No, 70 veces 7, 490. Va a entender por qué. Dice, y sobre tu santa ciudad para terminar, ¿qué? La prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir ¿qué? Al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea que son ¿cuántas semanas? 69, no 70. Dice, en la semana 69 aparecerá el Mesías. ¿Cuántos años son 69 semanas por 7? Y después 7 y 49, 4 por 3, 12, bajo el 5 y llevo el 3. ¿Cuánto da? No sé, ¿tienen alguien una? Ay, no fregue esto, tengo que hacerle las multiplicaciones también. 483. Ojo con ese dato, ojo con ese dato. 70 semanas están determinadas. Y después de la semana aparecerá el Mesías. Y después dice, y después de las 72 semanas, ¿qué? Se quitará la vida del Mesías. Ellos lo sabían, porque está escrito. Porque está escrito. Ay, ¿no sabían que iban a matar al Mesías? Está escrito. ¿Quieren más? Amplíen Isaías 53. Está escrito que iban a matar al Mesías. ¿En qué semana? En la mitad de la semana 70. O sea, ¿cuántos años iba a durar el ministerio del Mesías? 3 años y medio. Juan lo dice, primera Pascua, segunda Pascua, tercera Pascua. Ay, solamente son 3. Sí, pero es que comenzó antes de la Pascua. ¿Y ya hace cuánto tiempo? Medio año. Ah, no, es que ahí sí somos de una rigurosidad, mejor dicho, de contador. Pero no estamos creyendo lo que está escrito. Dice que cuando se dé la orden para restaurar y edificar el templo, ¿cuándo se dio la orden? Entonces, Esdras capítulo 7. Y no me diga que esto no es impresionante, no friegue. Oiga, con los tiempos, porque uno dice, como en la profecía del curita ese que mataron, en un mes de octubre de un año que no diré, un terrible terremoto destruirá Santa Fe. Y entonces todo el mundo era, ay, ese es el curita, y octubre, y qué miedo. Eso fue en el año como, y de pronto el curita sí tenía razón, qué susto. Esdras capítulo 7, yo me pierdo aquí, entonces me toca buscar. Versículo 7, bien, gracias. Versículo 7, ¿quién lee? Está ahí con Juan con el micrófono, no lo suelte, don Juan. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Pregúntele al Google mentiroso o al ChatGPT torcido. ¿Qué año es el año 7º del rey Artajerjes? Dato ñoño. ¿Qué año es el año del rey Artajerjes? 457 antes de Cristo. 457.
En el año 457, Dios puso al rey Artajerjes a dar una orden, un edicto oficial, y está registrada la carta oficial y está en el cilindro de Ciro que está en el museo de Irán. Algún día hay que ir a Irán. Irán tiene promesa. Y entonces ahí dice que van a devolver a los deportados. Ese rollo de Ciro es tan importante que lo tienen como muestra, como símbolo del Estado de Irán. Va, puño en la cara. ¿Qué año es? 457. Entonces ahora a lo que está a las 79 semanas, o sea, a los 400 ¿qué? 83, réstenle 457 antes de Cristo, cuando fue publicado el decreto. ¿Cuánto da? Bajo el 5, llevo el 3, más o menos puede ser entre 26 y 29, ojo, después de Cristo, porque era el tiempo desde anterior, se resta y quedan 29 años. Vamos a Lucas capítulo 3, oiga, cómo nos dejamos engañar nosotros, pero si están las fechas escritas, ni los teólogos pueden desmentirlas. Me encanta. Usted sabe, la teología fue permeada por los házaros, por los askenazis, para cambiar el sentido de las escrituras. Es que su maldad es pero impresionante, o sea, no se cansan de ser malvados. Lucas capítulo 3, no se cansan de pelear con el Señor. Eso significa Israel, el que pelea con Dios. Lucas capítulo 3, no se preocupe que usted está igual, ni siquiera bien por los judíos malvados. Lucas 3, versículo 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Oiga, 7 datos para precisar la fecha. Bueno, preguntémosle al Google mentiroso, ¿a qué año corresponde el año 15 del emperador Tiberio César? El año 29 después de Cristo. No. Lo que había profetizado Daniel, basado en el decreto de Esdras, de lo que había dicho Jeremías 500 años antes. Es 29, es 26. Su merced, hay 2 cosas que no podemos cuadrar, que sí nos podemos cuadrar, pero yo no me voy a dedicar a eso, hágalo usted. El calendario nuestro es solar, el calendario de ellos es lunar, da una diferencia de días. Pero fuera de eso, nuestro calendario juliano tiene un error. No se sabe si realmente el nacimiento de Jesús fue en el 5, en el 4 o en el 3. Por eso es la diferencia de fechas. Pero no fregues, en 500 años, 3 años, póngame ese trompo en la uña. Y no es porque esté equivocado. Yo ya sé que Jesús nació en el 3 antes de Cristo, por estos datos. Pero muéstrame una profecía, yo me erizo, una profecía de esta calidad, que en el año 26 después de Cristo o en el año 29, es más como el 29, porque 29, 30, 31, 32, y cuando cumplió 33 a la mitad lo mataron. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, lee Apocalipsis y el que lee entienda. Entonces 29 después de Cristo comienza el ministerio de Jesús, como lo había dicho Daniel 500 años antes, hermano, preciso. Y comienza el ministerio de Jesús, ya terminamos la parte de las profecías, y entonces ahora Jesús da la última profecía. Ahora miremos la última profecía. Vamos a Marcos, pero vamos a contextualizar porque es demasiado hermoso viendo así. Marcos capítulo 11, ¿con qué comienza? Entrada triunfal a Jerusalén. Decía la profecía, el Mesías tiene que entrar montado en un burrito, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad
Yo sé que usted está esperando el caballo blanco como como José Alfredo Jiménez, pero él dijo cuál iba a ser su cabalgadura: humilde. He aquí, Sión, tu rey viene manso y humilde. Y toda la caterva de malvados, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los gobernantes, temblando ante un pequeñito carpintero de una región que era la peor región, Nazaret, Galilea de los gentiles, Belén, ciudad chiquirriquitiquití, pueblillo miserable, aún hoy en día es bellamente miserable. Si estos malvados dejan algo de pie y puede, vaya a Belén y póngase a llorar de la humildad de nuestro Mesías, y vaya a Nazaret y vaya a la sinagoga que reconstruyeron y póngase a llorar de la humildad de nuestro Mesías. ¿Y sabe qué? Lo amamos más por eso, porque si hubiera venido con misiles tierra-aire, Oresnik y ¿cómo se llama el malvado mire, los fregaron, les quitaron la hegemonía. Ni en una generación van a lograr equiparar la tecnología de Rusia. Estados Unidos se quebraron, se fueron, se les cayó el dólar, se les desbarató el país, la corrupción, la miseria, la drogadicción, el fentanilo, no tienen ni con qué pagarle a los soldados. Nunca caerá, nunca caerá. No es la profecía, esa no es la profecía sobre Estados Unidos. La profecía es sobre Jerusalén y sobre Israel, el pueblo de Dios. Pero yo le digo para que usted abra los ojillos un poco en este momento y piense qué es lo que está pasando. Ay, usted habla de política. Bueno, hablar de la guerra de los famosos, ¿cómo se llaman esos programas? No los veo, ¿yo qué hago? ¿Sí? ¿Cómo fue el que ganó el primer cosa de yo quiero ser actor? Haider Villa, de eso sí se acuerda, ¿no? Cuando dice el Salmo 91, dámelas, pero ese un petardo que ni sabía actuar y no lo echen, yo lo defiendo. Haider Villa, es el único que vi, no se me olvidará. Joder, madre, datos inútiles. Bueno, dice, entrada triunfal de Jerusalén en el burrito, y los niños comenzaron a decir, Hosana al hijo de David, y los poderosos dijeron, cállenlos. Dijo, si ellos se callan, ¿qué? Las piedras hablarán, porque yo digo que se pueden levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. A corazón de piedra en corazón de carne. Purificación versículo, mire lo que dice, versículo 12, y esto es muy importante. 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, ¿sabe qué vio? La abominación desoladora. Habían convertido el templo en una guarida de ladrones. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los gobernantes se habían amangualado para expoliarle al pueblo todo. Imagínese, el imperio romano les pedía impuesto. Imagínese, Herodes les pedía impuesto. Imagínese, los sacerdotes en el templo pedían impuesto, y los escribas, como no podían cobrar impuesto, iban a donde las viudas y las engañaban y les robaban las casas. Ay de vosotros, escribas, fariseos, sacerdotes hipócritas, están llenos de inmundicia. Jamás Israel había tenido una situación tan perversa como cuando llegó el Mesías. Era el momento más execrable de Israel, el más oprobioso, era el momento más terrible, en donde con el nombre de Dios se estaba haciendo toda la vagabunda. No estoy hablando de las iglesias en Colombia. Miren, yo le dije a don Orlando y a María del Rosario las cuentas de la iglesia al día, porque van a empezar a esculcar todas las iglesias, porque descubrieron que las iglesias, ¿no? Hasta ahora. ¿Y por qué hicieron los atentados contra los pastores si no eran de mafiosos? Porque las utilizaron para lavar dinero y para cometer asesinatos y para vender los votos de la iglesia y para mangualarse con los gobernadores corruptos y para hacer oprobio y maldad. Oiga, no en Colombia, en el mundo. ¿No vio al Papa yendo a besarle los pies al rey de Inglaterra?
próxima guerra religiosa, compadre. Alcalde musulmán chiita en Nueva York, y lo puso Soros, uno de los que dice ser judíos y no lo son, Házaro. ¿Cómo así que un judío, Házaro, que no es judío, pone a un musulmán chiita a gobernar la ciudad más importante para los judíos? No es Tel Aviv, no es Jerusalén, es Nueva York. ¿Ustedes saben cuántos millones de dólares en diamantes se encontraron cuando destruyeron las Torres Gemelas? Es que los diamantes no se dañan. Encontraron relojes Rolex, propaganda, y diamantes, pero de los diamantes nadie dijo nada, porque todos los comerciantes de diamantes judíos, ¿dónde tenían las oficinas? En un lugar seguro, que nunca va a caer, donde era el centro del imperialismo y del comercio mundial, las Torres Gemelas. ¿Ustedes creen que estos malvados las tumbaron? ¿Por qué 5 años antes un Házaro aseguró las Torres Gemelas? Imagínense cuánto cobró de seguro. Y le dijeron: está loco, está perdiendo la plata. Busquen en internet, en el Google mentiroso ese, para que vean los datos. Bueno, ya me perdí, o estaba hablando pendejadas de aquí. Bien. Entonces Jesús, al ver toda esta maldad, dice que vio todo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si la hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, por favor, dato ñoño, Juan, dato ñoño, ¿a qué representa bíblicamente la higuera? Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de los frutos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. La maldijo. Y los discípulos: uy, ¿qué pasó con una matica? ¿Por qué se mete con la matica? ¿Por qué maldijo a la higuera? Dice, bíblicamente la higuera representa varias cosas, incluyendo al pueblo de Israel, la bendición y la prosperidad. El pueblo de Israel lo maldijo. Ay, tan malo. No, ya habían llegado al término de su maldad y el Señor los había perdonado 70 veces 7. No más en el desierto, recién salieron de Egipto, 10 veces se levantaron contra Moisés, contra su hermano y contra Dios, peleando. Jacob significa ¿qué? Israel significa ¿qué? Significado del nombre Israel: el que pelea con Dios, el engañador, el usurpador. Estaba un erudito, yo estudié con él en un diplomado de arqueología bíblica en Israel, y es un tipo duro. Él es el curador de los rollos del Mar Muerto, y decía: es que nosotros somos Israel, nosotros siempre engañamos, y nosotros engañamos a Dios y le peleamos. Y yo era: por lo menos lo saben, son conscientes de lo que hacen. Dice, usted no, usted sí: ay, pobrecito el cocodrilo. Pobrecito el cocodrilo, se le va a tragar el... No, bueno, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando en Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, y entonces los agarró y les pegó. Jesús purifica ¿qué? El templo. ¿Se acuerdan de las señales del Mesías? Terminará la prevaricación. Prevaricar, los abogados, ¿qué significa prevaricar? Torcerse, torcer lo legal a su acomodo, dañar la presencia. Prevaricaron los sacerdotes, los fariseos y los escribas y los gobernantes. El Mesías terminará la prevaricación, va a poner fin al pecado. Estoy leyendo lo de Daniel. Expiar la iniquidad. La iniquidad es corrupción y maldad profunda. La justicia se volverá perdurable, sellará la visión y la profecía, y se ungirá al santo de los santos. ¿Va a ocurrir o ya ocurrió? Todo ya ocurrió. Y el Señor vino, limpió el templo, y después de que limpió el templo, dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado, y dijo: ve. Sigamos, autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? Dijo: si ustedes no reconocen la autoridad que dio Juan el Bautista como profeta, entonces ni les contesto. Y empieza el 12 con los labradores malvados. Un rey entregó a los labradores su viña y no dio los frutos de él. Acuérdense de la higuera. Y como no dio los frutos, mataron a los que les envió. Lea en la casa de Jeremías capítulo 25, lea todo Jeremías capítulo 7, como Dios les dice: mataron y arrestaron y golpearon. Y entonces dice: ¿qué hará pues el Señor de la viña? Dice:
versículo 7, mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Se lo está diciendo a los fariseos, a los sacerdotes y a los gobernantes, ahí en su cara. Y ellos dijeron: y no vamos a hacer eso. ¿Qué dijeron? Matémoslo, es el heredero, matémoslo. ¿Sabe qué estamos haciendo los predicadores en la iglesia? Matándolo para quedarnos con la herencia, porque se volvió la cuestión de la fe puro negocio mal. Y fuera de eso, porque no contentos con esquilmarle a la gente el dinero, se asocian con los narcotraficantes, con los corruptos, con los lavadores y con los gobernantes. Ojo, no solo en Colombia. Lo que pasa es que como nosotros estamos aquí, pero averigüen en Estados Unidos cómo es la cosa. Y entonces dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho estas cosas y es cosa maravillosa a vuestros ojos. En el otro evangelio dice: roca que desmenuza sobre quien cae, lo despedaza. O ustedes se quebrantan sobre esa roca, o esa roca va a venir y los va a despedazar a ustedes. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra aquellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y entonces después dice: pero es lícito darle tributo al César. Al César, lo que es del César, la moneda es de César. Los dólares, vayan, llévenselos, ya no valen nada. ¿Cuánto hace que les dije que estos papelitos no valían nada con el papel de Eurocity que había ahorrado la hija de Ricardo? Aquí tengo el billete. A eso van a valer los dólares. Y los bitcoins, no, entonces bitcoins. Lo mismo, compadre. Y los diamantes y el oro y la plata. Pero lo hemos hablado cuántas veces y usted todavía no ha comprado oro. Menos mal que no ponga su corazón en las riquezas. Bien, ¿estoy en cuál? Los labradores malvados. Entonces, bueno, pregunta sobre la resurrección, el gran mandamiento, amar a Dios. Y después Jesús acusa a los escribas porque le roban las casas a las viudas. Eso no es solamente aquí, desde esa época. Y ahora sí comenzamos con la prédica. Esta era la introducción. En serio, no se preocupe que la voy a despachar rápido. Ojo con los versículos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Sabe cuánto dinero tenía el templo? El templo tenía tanto oro, que con el oro que asaltaron los soldados y llevaron para Roma, el precio del oro en el Imperio Romano bajó a la mitad. ¿Usted sabe cuánto oro había? Mire, eso es algo parecido, solamente ha ocurrido una vez. Cuando estaba Europa encerrada, Europa era una letrina inmunda, mefítica, como él lo volvió a hacer ahora. Vamos a París de luna de miel. Una letrina inmunda llena de gente que no tiene casa y de desplazados y los tratan re mal. Y los franceses, como se creen de un pedigrí, parecen esos perrillos que fresh poodle recién peluqueados. ¿Dónde está el ejército de Charles de Gaulle que peleó? ¿Dónde está la ilustración francesa? ¿Dónde está la filosofía francesa? ¿Dónde está Jean-Paul Sartre? No, tenemos que reemplazarlo por ahora los héroes de ellos son Bad Bunny y Karol G. Bueno, y entonces dice que echaban los ricos ahí, sí echaban ¿qué? Mucho dinero. La gente se estaba muriendo de hambre. El estado era deplorable, la gente miserable, les quitaban la plata a todo el mundo, trabaje y trabaje, no veían, ni siquiera podían guardar el día de reposo, como en Egipto, otra vez trabajar y trabajar. Y el Señor dice: no, Señor, usted tiene que descansar, por eso nos dio el día de descanso para nosotros, y fuera de eso nos dio una jornada para laborar. Hagan su trabajo en la hora del día. Ay, no, yo me llevo el trabajo para la casa. Y los niños, mamá, ¿quién nos va a mantener?
¿Entiende que cambiamos a los hijos por dinero y a la pareja por dinero y a la salud por dinero y la vida por dinero, hermano? No, cuando me jubile, necio, esta noche vienen por tu alma. Dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, y una viuda pobre echó 2 blancas, o sea, ¿sabe cuántos son 2 blancas? 2,000 o 3,000 pesitos. Lo que usted le da al indigente cuando pasa. Y uno de 2,000, porque no tengo, ¿cómo le va a dar uno de 5? Uno de 2,000, la limosna. Pero con los 2,000 puede comprarse una gaseosa y va a decir, porquerías de gaseosas me las va a dar. Menos se están quebrando. Compra un cafecito con leche, una bolsa de leche y un pan. Ese es su sustento. Esa mujer dio el sustento de su día. Y mire, yo me enorgullezco hasta la médula. Nuestra iglesia ha sido levantada con las 2 blancas de la viuda. Jamás, y lo digo con conocimiento de causa, jamás la gente que ha tenido recursos en la iglesia ha diezmado. Jamás. Pero la viuda, yo lo he visto, ha dado las 2 blancas. Y con esas 2 blancas, mire cómo ha sido Dios. Nos ha bendecido sobrema. A mí me dijo eso un pastor que estuvo trabajando con nosotros. No digas esto porque la gente deja de dar. Y entonces ahí conocí su corazón. No, a nosotros no manipular. ¿Sabe que Dios nos ha bendecido 1000 veces más? Por eso estamos ayudando a un grupo de mujeres sacadas, de niñas sacadas de la prostitución en Katmandú, y les pagamos la proteína del mes. Y nosotros, chiquitines. Y tenemos a nuestro misionero en el corazón del dinero, en el corazón del oro, que es ¿cuál? No es Nueva York, Dubái. Ahí están todos los malvados. Y allá tenemos a un misionero en un carrito llevando el evangelio el día que los esclavos tienen libre. ¡Buah! O sea, ¿cómo se llama el santo de Escocia? De Irlanda. San Patricio es un pendejo al lado de nuestro misionero allá en Dubái, para que lo sepa. Bien. Dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ¿saben a quién simboliza la viuda pobre? ¿O de quién está hablando Jesús? De la iglesia verdadera, no de la iglesia institucional. Esa se viste de púrpura, esa cabalga sobre la bestia, esa está con todo el dinero del mundo, con los mafiosos lavando dinero. Lea, el Papa bueno, Charles Marcinkus, el banquero de Dios. Averigüen en el Google mentiroso quiénes son y cuántos robaron cuando asesinaron a Juan Pablo I. Oiga, ¿en qué mundo? A mí me preguntaban, ¿y usted en qué mundo vive? Y yo, pues en este, pero usted es el que no sabe en qué mundo vive. Usted no sabe lo que está pasando. Usted no sabe ni lo que está pasando con sus hijos. No sabe ni siquiera la puerta que le abrieron ellos a Satanás. De pronto sus hijos ahora están en OnlyFans y no lo sabe. De pronto con sus hijos están comerciando sexualmente y no lo sabe. Porque usted ni siquiera tiene tiempo para sus hijos, ni para su pareja, ni para su vida. Y para Dios, cuando haya tiempo. ¿O no? Dice, esta de su pobreza ha hecho todo lo que ¿sabes qué, Señor? No tenemos sino nuestra vida. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que te damos nosotros. Nuestra vida, úsala para tu reino, con los dones que nos has dado, con la profesión que nos has dado, con el nivel de estudio que hemos logrado, con el nivel de comodidad que nos has dado. Sabes que con eso nosotros hacemos la obra, y así se hace la obra en esta iglesia por la gente que quiere y voluntariamente dice: yo soy capaz de dejar 5 horas de mi trabajo que me ganaría 5 millones de pesos y dedico a estar con los niños o con los jóvenes o con las parejas o con los hombres o con las mujeres, porque le entregamos a Dios ¿qué? La vida. Dice, versículo 13, saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Esta gente son gente de campo. ¿Se ha visto que los ladrones se dan cuenta cuando alguien viene del campo? ¿Por qué? Los edificios. Qué maravilla. Y entonces ellos son hombres de campo, son de Galilea. Y cuando ven mire, el templo que construyó Herodes era la 8ª maravilla del mundo. Cuando Tito iba a destruir Jerusalén, le rogaba
a los judíos que habían tomado el templo y lo habían profanado, les decía: venga, salgan del templo, no lo queremos destruir. Oiga, este es su templo santo, es su religión. Nosotros no somos de la religión de ustedes, pero ustedes cogieron el templo como palacio de batalla porque era tan magnífico, y desde ahí mataban y disparaban, y ahí sacrificaron a todos los sacerdotes. Ahorita les cuento el chisme completo, pero entiende que el templo era, mire, nosotros estuvimos ahí, lo que queda del templo solamente son las bases del templo. El templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra, literalmente. ¿Sabe por qué no quedó piedra sobre piedra? Incendiaron el templo, el oro se derritió y se coló por entre las rendijas. Y entonces, después de que se llevaron todo el oro, que dejaron a unos soldados cuidando, como los que cuidaban las posesiones de Gacha y de Escobar, ¿qué hicieron la policía que se quedó cuidando eso? Empezaron a buscar las caletas y eso rompieron todo, las griferías de oro se las llevaron igual. Y buscando los dólares y las caletas, pues los soldados romanos levantaban las piedras para sacar los hilitos de oro que se habían derretido y habían caído entre las piedras, y del templo no dejaron, como lo dijo el profeta de Nazaret, como Jesús lo dijo. 70 años después ocurrió eso, de que él lo profetizó. No solamente de Jerusalén, de Israel, porque fueron malos. No quedó piedra sobre piedra ni títere con cabeza. Dice, ya vamos a llegar. Dice: miren estos edificios. Les estaba contando, una de las piedras que me mostraron cuando estuve, déjeme chicanear, era de grande, mire, como de esta columna que no se ve hasta la otra columna que no se ve. Era tan alta como el árbol de Goliat, y era tan ancha como de aquí hasta donde está Sofía. Roca, ¿sabe qué toca hacer para mover esa roca? Muévala hoy en día. Pero como Herodes necesitaba extender la explanada para hacer un templo magnífico, rellenó la montaña. Eso es una obra, aquí hay ingenieros, eso es una obra de ingeniería durísima, porque si usted no cimenta bien, el edificio se le cae. Y este hombre hizo unos arcos, lea por ahí cómo fue la ingeniería de Herodes para construir el tercer templo. Pero hay un problema: Herodes no era judío, Herodes era idumeo, o sea, de los descendientes de Esaú y Jacob, ¿sí? Él era edomita, y para poder que lo nombraran rey de Israel y que los judíos lo aceptaran, les construyó ese templo 46 años, creo que dice, 46 años y era un templo. Este hombre construyó, mire todo lo que construyó el palacio de Masada, construyó Aelia Capitolina, o sea, el hombre era un constructor. Los romanos le rendían pleitesía, siendo como decir Estados Unidos y Marco Rubio, y entonces vaya y lo hablan y le dicen, y ay, ¿cómo así que escuchan al primo de este chiquitín moreno? ¿Por qué lo escuchan en Estados Unidos? Porque son mafiosos. No estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Jerusalén. Estoy dando el ejemplo de lo que yo leo, perdóneme. Haider Villa tiene dinero, y entonces la novia, y vaya usted a ver a Haider Villa, a mí no me moleste. Bien, y entonces dice: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de cumplirse estas cosas. ¿Quién le preguntó? Juan, Andrés y Jacobo eran los únicos que sabían que Jesús dijo que el templo se iba a destruir. Pregunta: si ellos tres eran los únicos que sabían, porque Jesús se lo dijo en secreto, ¿por qué los sacerdotes, los escribas y los fariseos lo supieron? Porque uno de ellos chismoseó. ¿Sabe quién fue? ¿Quién creo yo? Juan. Porque como chismoseó, dijo: eso dijo Jesús hablando de su cuerpo, no del templo, porque se le había escapado. Pero la acusación contra Jesús es: él dijo que iba a destruir el templo. Y entonces le dijeron: tú dijiste esas cosas, y presentaron testigos falsos. Y entonces, ¿dónde lo dijo? No sé. ¿Cuándo lo dijo? No sé. ¿A quién se lo dijo? No sé. Entonces no se valía ese testimonio. Pero claro que el chisme se había salido. El chisme se salió, y salió de su círculo. Yo les cuento los chismes de la Biblia, no los de la iglesia. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?
Y Jesús respondiendo le comenzó a decir, primera advertencia, oiga, que nadie lo engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Saben cuántos Mesías dice Josefo, historiador judío que escribió este libro más o menos en el año 75 después de Cristo? No, tiene que ser antes, como en el 72, porque habla de Yamnia, entonces tiene que ser como 72. No es cristiano, y fue testigo presencial porque se volvió al bando de los romanos contra los judíos, porque dice Josefo, la maldad de mi pueblo era tan grande que yo no pude estar con ellos. Eran tan depravados, tan terribles, tan corruptos, blasfemaban tanto el nombre de Dios, y los romanos les perdonaban y les perdonaban y les perdonaban y les perdonaban y les perdonaban, pero estos seguían ahí haciendo la maldad. Y entonces, y después de que rodearon Jerusalén, iba José, oiga que arrepiéntanse, oiga que y nada, mandaban cadáveres, les botaban, y los romanos ahí acumulando odio, venganza. Bueno, estoy en el versículo ¿qué? Dice, versículo 6. Dice, mirad que nadie os engañe diciendo yo soy el Cristo. Dice Josefo que en esa época, alrededor de esa época de Jesús, más o menos 30 Mesías habían aparecido. Ahí lo dice en el libro de los Hechos, cuando dice, no se levantó un tal Teudas con 300 y no pasó nada, dice Gamaliel, déjenlos que eso, si no es de Dios, no va a pasar nada, eso se va a desbaratar, porque ya se habían levantado muchos Mesías. ¿Por qué se levantaron tantos Mesías en esa época? ¿Por qué? Porque no ve que tenían el calendario dado por Daniel, dado por Isaías, dado por Jeremías, y ellos sabían que alrededor de esa época tenía que aparecer el Mesías. Estos malvados matan a Jesús, saben que resucitó y empiezan a levantar ellos mismos otros Mesías. Sacan a los romanos de la ciudad. Eso era terrible porque ellos tenían el dominio. Y como ya no quedó guardia en Jerusalén para guardarlo, ¿con quién se asociaron los sumos sacerdotes para guardar la ciudad? Imagínense que se va toda la policía de Bogotá. ¿Quién quedaría al control de la ciudad? El Tren de Aragua, el Clan del Golfo, los urabeños, los paramilitares del bloque Bogotá, los que controlan San Andresito, los que controlan San Victorino, los que… ¡Ay, no sabía eso! Los que le cobran hasta el que vende tintos, le cobran por tener una chacita, no tanto por el dinero, porque es que ellos ganan millones con el microtráfico y con las drogas y con las armas. Para que sepan quién manda aquí, viejo. Semanalmente, si quiere estar en esta esquina vendiendo tinto, me paga la cuota. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Nadie lo dice, ¿no? ¿En qué mundo vivimos? Pues esta gente era igual. Se asociaron con los perversos y se formaron 4 facciones. Oiga, en la iglesia no me armen facciones. La iglesia no es un grupo de fascinerosos. Yo no puedo estar peleando con José. Yo no puedo estar peleando con don Orlando. Yo no puedo estar peleando con Juan. Y venga José y te contamino y los míos. Estos son los de José y estos son los de Orlando y estos son los de Juan. No fregues, en la iglesia no, en la iglesia es una. Y nosotros vamos por el mismo sentido. Vamos por los niños, vamos por los jóvenes, vamos por las mujeres, vamos por los hombres, vamos por las parejas, vamos por las familias, vamos por la iglesia, vamos por el evangelio, vamos por Santa Marta, vamos por Valledupar, vamos por Montería, vamos, y por donde el Señor nos abra las puertas, vamos. Una casa dividida contra sí misma no puede sobrevivir, y esos malvados que sembraron cizaña ya no están, pero siguen haciendo daño. Tan malos, tan malos, tan malos como el pueblo de Israel, como Estados Unidos, como Rusia, como China y como mi corazón, perverso y torcido. Ay, el pastor tan lindo, es tan santo. Ay, su merced, no sabe todas las mañanas, perdóname, perdóname, perdóname. Lo que pienso es peor que lo que hago. Mi corazón es más malo, ¿no sabe? De la abundancia del corazón habla la boca, de las intenciones de los pensamientos ya está hecho, asesino ya está hecho, fornicador ya está hecho, ladrón. Dice, versículo ¿qué?
8. 6, 7. Mas cuando oigas de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos, dijo en Mateo, todavía no es el fin. Estados Unidos, Putin, Chichimpina, los asirios, oiga, que eso ya pasó, que eso no es nada, que eso no es el fin. Que eso, miren, averigüen con Josefo, que es el historiador, qué estaba sucediendo con Roma y con Jerusalén desde el año 53 antes de Cristo, Julio César, hasta el año 130, Adriano creo que es. Averigüe, ahí están todos los libros. La historia de los Césares de Cetonio, y ahí está la guerra de los judíos, y está todo está escrito, hermano. Entonces no se deje engañar. Mire, hubo como 8 emperadores en ese tiempo cortico y se mataban, y el otro, imagínese, le voy a decir la calidad de emperadores que había en Roma. Nerón, el otro malvado, el que era loco, que nombró un caballo, de Calígula, y Claudio, y oiga, todos llegaron a un nivel de corrupción en Roma porque había dinero como nunca ha habido en mano de los poderosos, no en mano del pueblo. La gente del pueblo era una porquería, vendían niños, vendían niñas, traficaban. No, eso es ahora. Bueno, allá también. Era el momento más malo del mundo en ese momento. Era la abominación desoladora. Y entonces dice, porque se levantará nación contra nación, versículo 9, pero mirad por vosotros mismos. Oiga, que deje de estar chismoseando la política internacional, que eso no sirve para nada, hermano, ni la nacional, peor, todavía creen los políticos. Necesitamos buenos gobernantes y tenemos que ser buenos ciudadanos y votar con criterio por lo que pensamos que es bueno. Claro que sí, viejo, usted no se vuelva testigo de Jehová. No, nosotros, la nación ni la bandera, ni no, señor, ama la tierra en que naciste, dijo el profeta Juanes, que después se vendió a los narcotraficantes para lavar dólares en los conciertos. Ama la tierra en que naciste, a la mujer que te parió. Ama la tuya, es nada más. Bien, Colombia, gracias por este país tan hermoso, Señor. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Hechos capítulo 4, versículos 5 al 8, Juan, y después Hechos capítulo 9, si quiere el otro Juan, ayúdenos, 9 del 15 al 16. Hechos 4 del 5 al 8, Juan. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Lleno del Espíritu Santo les dio el discurso y ellos quedaron. Estos hombres no saben letras, porque están hablando, porque no hablan con su, ¿sabe qué? Deje de hablar con su sabiduría. Erudito de internet. Esto hay que hacer más rapidito con internet, pero conozca toda la historia. A ver, deje de ser un erudito de internet y de libritos. Conozca la palabra para que el Espíritu Santo pueda hablar a través de usted. ¿Se nota cuando usted habla su basura o se nota cuando usted habla por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí o no que usted puede distinguir? Está hablando basura, ay, qué jartera, qué rápido vuelva la palabra. ¿Sí? Bien. O sea que esta profecía ya se cumplió. Sí. Hechos 9. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo le predicó hasta la casa de César. Lea Romanos al final.
Y estuve delante de Félix y de todos. Agripa, oh rey Agripa, y casi me conviertes. Y qué lástima, viejo. Y aquí están todos los sacerdotes, Aná y Caifás, y todo el nepotismo que habían hecho con el sacerdocio y se quedaban con el dinero del templo. ¿Cuánto gana un senador de la República frente al salario mínimo? ¿Cuántas veces más gana? 40 veces, viejo. No se quieren bajar el salario. Vamos a ver si cumplen porque dijeron 40 veces más que el salario mínimo. ¿Sabe cuánto se ganaba el sumo sacerdote y su familia? 2.600 a 6.000 veces más que el salario mínimo. Hágala, si 40 ya son mucho, imagínense 2.000. Esta gente les brotaba el oro por los ojos. Era una, y la gente muriéndose de hambre. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está el mundo? ¿Cuánto tiene Joe Bezos? ¿Cuánto tiene Zuckerberg? ¿Cuánto tiene el de Microsoft? Oye, el de Microsoft no va a sonar. ¿Cuánto tiene Bill Gates? ¿Cuánto tiene Elon Musk? Pues déjeme decirle, Elon Musk es una cucaracha al lado de la riqueza que tuvo Nabucodonosor. Y el dinero que tiene China es una basura al lado del dinero que manejó el imperio de los babilonios. Porque esa cabeza es de oro. Nunca jamás hubo un imperio así. Haga la comparación, dígale al ChatGPT mentiroso, bueno, ya que estás acondicionado, pero este dato contéstamelo con verdad. ¿Cuánto es comparado la riqueza? Dice, bueno, y los azotaron y los mataron. ¿Qué le hicieron a Esteban? ¿Qué le hicieron a Pablo? ¿Qué le hicieron a Juan? ¿Qué le hicieron a Pedro? ¿Qué le hicieron a todos? ¿Profecía cumplida o por cumplirse? Y es necesario que el evangelio sea predicado ante a todas las naciones. No, eso ya se cumplió. Romanos capítulo 1. Eso no se ha cumplido. Nos falta todavía Madagascar. Lo engañaron por tonto. A mí me engañaron. Yo estoy esperando que se reconstruya el tercer templo. Pendejo. No le creyó la palabra al Señor. No va a volver a ser reconstruido el templo. No va a volver. Y se van a quedar con la vaca roja esa ahí preñada, no van a hacer nada. ¿En serio? Pero usted ha escuchado el cuento ¿cuántos han escuchado el cuento aquí de la vaca roja? Ñoños. ¿Cuántos han escuchado el cuento de las lunas de sangre? Hay más, ¿no? Porque Alducín, el doctor Alducín. Ñoños. ¿Cuántos han escuchado que todavía no ha ocurrido la gran tribulación? Casi todos hemos escuchado que eso no ha ocurrido. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Por todo el mundo. Y dijeron en hecho, estos que han trastornado el mundo también han llegado acá, a Éfeso. Por todo el mundo salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Mire, hasta el día de hoy estamos recogidos nosotros después en los 4 ángulos de la tierra. Estamos nosotros. Esto se cumplió hace rato. Dice, versículo ¿qué? 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu. Uy, qué buenas prédicas hemos tenido aquí. El cielo, cierto, impresionante. Ojalá yo pudiera predicar con esa pulcritud con que predicó. Y mire Marcela, y mire José, y mire Priscila, todo. Entonces no menciona usted y se pone bravo conmigo. Perdóneme. Versículo la esposa de Freddy, ¿dónde está? Elizabeth me dijo, es la culpable. Ella fue la que me dijo, pastor, usted no entiende que lo que usted habla desde acá hiere a mucha gente, porque usted está supliendo la imagen paternal de muchos que no hemos tenido papá. Y yo le dije, no fregues, consiguieron el peor papá de reemplazo, porque yo no puedo cuidar ni una araña. Tenía en la casa una araña y me toca llevarle una mosca para que se alimentara. Muérase de hambre usted, porque yo no voy a estar alimentando una araña. No puedo tener perro, no puedo tener gato, no puedo estar cuidando de nadie. La cabeza no me da. ¿Y usted quiere que esté pendiente de usted? Y si lo que yo digo lo ofende, perdóneme, porque su perdón está dañando, no a mí me vale 5, soy de caucho. Así es mi personalidad. ¿Sabe a quién daña? A usted y a la iglesia, peor todavía. Ellos no quisieron reconciliarse con Dios.
y lo que terminó Jerusalén. Dice, versículo, y os llevarán en casa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante a todas las naciones. Ya vimos que se cumplió, ¿no? Lo está diciendo Pablo. O sea, no es hasta Katmandú, es hasta el mundo que estaban ellos conocido. El evangelio ha corrido por todo el mundo, dicen ellos ya. Antes de la destrucción de Roma, ya ellos dicen, ha corrido el evangelio por todo el mundo. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, ya lo hablé. Y el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Sabe qué pasó? Empezaron a aguantar hambre en la ciudad sitiada. ¿Sabe qué hicieron los celotas por las facciones que tenían? Comenzaron a quemarle a las facciones enemigas el grano, el alimento, para que se murieran de hambre. Pero no sabían, ellos pensaban que el sitio iba a durar poquitico. Ellos mismos quemaron el alimento. Y cuando empezaron a padecer hambre, una mujer muy práctica, seguramente tenía 7 hijos, y el chiquito se le accidentó y ya se iba a morir. Y dijo la mujer, en lugar de que se pierda la carne de mi hijo, yo alimento a los demás. Y mató al hijo y lo asó. Cuando Tito entró y vio eso, el emperador romano, que era un malvado hombre de guerra, que usted no sabe lo que es la guerra, por eso la defiende. Usted no sabe lo que es la guerra. Usted no sabe lo que es la guerra. Es violar a los niños, no importa el sexo. Es sacarles el vientre del hijo del vientre a las mamás. Es jugar fútbol con la cabeza de la gente que matan. No solamente aquí en Colombia, en el mundo. Abominación desoladora. Y entonces llegó Tito, y cuando vio que esta mujer había cocinado al hijo, dijo Tito, que Dios no me culpe de ese pecado. Ese pecado lo cometieron ustedes. Y los judíos quedaron, o sea, los romanos quedaron con náuseas de la maldad de los judíos, entre ellos mismos matándose, dañándose, chuzándose, robándose. ¿Sabe qué hacían? Se comían el oro para escaparse y después defecarlo y tener el oro. El oro sí, pero las vidas humanas no. Cuando se quemó Notre Dame, todos los millonarios del mundo dieron dinero para restaurarlo, pero a Gaza ni siquiera se han enterado de lo que está pasando. Eso no es política, eso es la maldad del mundo. Eso es la maldad. Lo que hicieron con los niños en Ucrania, con las niñas, pregunte. Lo que están haciendo en Estados Unidos con la gente, con los deportados, deportan a la gente, se quedan con los niños. Hay un escándalo ahorita. Se dieron cuenta que estaban vendiendo a las niñas y a los niños para el comercio sexual, para montarlos en aviones, llevarlos a la isla de los poderosos y allá, no, eso no se habla, perdón, eso no es ahora, eso fue en esa época. ¿Y en qué mundo vive usted, hermano? Dice, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin. ¿Sabe qué decían estos malvados? Que era por culpa de Jesús que estaba sucediendo esto. ¿Sabe qué dijeron cuando cayó Roma? Que era por culpa de los cristianos. Ay, su merced. Pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Uy, nos salvamos, todavía no hemos visto la abominación desoladora. Lucas capítulo 21, ahí tiemble, versículo 20, por favor, Juan. ¿Qué es la abominación desoladora? No, cuando levanten el tercer templo allá en la explanada, y cuando después de que maten la vaca roja y vuelvan a matar un cerdo. Sí mataron cerdos. A los sacerdotes los asesinaron en el templo, en el lugar santísimo. Si por matar un cerdo se habían... Imagínense la abominación desoladora, a los sacerdotes en el templo, en el lugar santísimo. Cuando prendieron fuego, dice que corría tanta sangre, Josefo, que la sangre apagaba las llamas. ¿Está usted esperando la segunda, la abominación desoladora todavía? Su merced, le cuento que ocurrió hace 2000 años. Ya pasó. Solamente nos queda la segunda venida. Y usted está esperando todavía que la vaca roja y la luna roja nos engañaron estos malvados. Eso se lo inventaron como en los años 60. Lo de las capitulaciones, iba a decir. Lo de las ¿qué? Las dispensaciones y el rapto y las películas, nos engañaron. El rapto era eso. Uno será tomado y el otro será dejado. Dice, ¿qué vamos a leer?
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, esa es la abominación desoladora. Israel completamente rodeado por las naciones. Los ejércitos romanos estaban compuestos por todos los pueblos que ellos iban conquistando y venían y se enlistaban en las filas, y entonces cada legión tenía partos, medos, elamitas y todas las naciones rodearon a Israel. ¿Y saben qué le decían? Arrepiéntanse, ríndanse, no queremos destruir la ciudad. Y ellos decían, no, con más furia. ¿Saben por qué? Porque vino un general de una legión, rodeó la ciudad, y entonces empezaron a aguantar hambre y empezaron a luchar, y luchaban las facciones, ¿se acuerda? Mientras luchaban adentro, las facciones adentro, también estaban luchando afuera. Y entonces resulta que ocurre el desorden, matan a Nerón, creo que es a Nerón, y entonces a este legionario lo mandan a llamar. Entonces el legionario se retira. Cuando se retira, ellos piensan, ¿se dan cuenta? Dios está con nosotros, como cuando con los asirios. ¿Se acuerda que en una historia los asirios se van porque viene un rumor y ellos se van y entonces no destruyen a la ciudad porque la ciudad se arrepintió y se volvió a Dios? Y se acuerdan otra vez que vino el ángel y mató a todos y no tuvieron que luchar, y todos los muertos y los leprosos salieron y dijeron, no, estamos vivos. Sí, no ha leído eso, lea la Biblia en lugar de leer libritos y ver la guerra de los famosos y todas esas bobas. Y entonces cuando me perdí por estar diciendo bobadas, es que mis comentarios y entonces ¿qué estaba diciendo? ¿Ah? Sí, me vuelve ¿a qué está diciendo? El sitio de Jerusalén. Y entonces imagínense que este general salió, se fue. Y entonces como ellos se fueron, dijo, no, los vencimos. Y salieron los judíos detrás a matar y a matar, y les atacaban la retaguardia. Les mataron una cantidad de gente, como 2.600 personas les mataron. Y lo peor, les capturaron el estandarte de la legión. ¿Sabe qué es eso para un ejército romano? La vergüenza más absoluta. Perdieron el estandarte de la legión, el águila dorada que llevaban siempre para mostrar que eran el imperio romano, BSOP, ¿sí? Eso es lo que hice debajo del dato ñoño. Y entonces, bueno, y entonces esta gente cuando llegó a Roma y supieron que habían perdido, a pues lo fregaron, pero dijeron, vamos contra esos judíos y los vamos a acabar, y llegaron con toda la furia. Dicen que los arietes romanos, contado por Josefo, botaban unas piedras que eran del tamaño de un talento, pueden ser como ese bafle, y botaban 400 metros, podían desplegarse esas rocas. Imagínense, si una cuadra tiene 100 metros, son 4 cuadras, podían volar. Y cuando los que estaban de vigías en el muro veían venir la roca, porque eran rocas blancas, entonces ¿sabe qué decían? Para advertir a la gente, viene el Hijo y nos va a desmenuzar. Porque Jesús le dijo, si ustedes no se arrepienten, la roca que desecharon los va a despedazar. Y a esa roca esto es contado por Josefo, no por la Biblia. ¿Entiende que esos detalles menores muestran la verdad de lo que pasó? Después los romanos la pintaron de negro, no son bobos, y entonces ya no la veían y les rompía el hocico cuando les llegaba encima. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Ya pasó la abominación desoladora? Ya pasó. ¿Y saben qué pasó? Como este hombre se retiró y dejó un tiempito, unos meses, entonces los cristianos dijeron, Jesús nos dijo que teníamos que salir corriendo, y los cristianos huyeron a Pella, no Petra, sino Pella, y en Pella se refugiaron los cristianos y no murieron. Bueno, no murieron los que escaparon, porque los que no escaparon pues no le creyeron al Señor, creyeron en los falsos mesías que se metieron y se decepcionaron de la fe antes, porque como pasaron 40 años, ¿cuánto dijo Jesús que iba a pasar? Una generación. Pregunta ñoña, ¿cuánto dura una generación? Respuesta, 40 años. Oiga, se cumplió todo. 30 años de Jesús, 40 años, 70 años de la destrucción del templo, 70. ¿Cuánto pasó? Una generación. Es que es impresionante, todo así. Y nosotros, la iglesia, 2000 años después, todavía pensando, ¿cuándo van a matar la vaca roja? Nos engañaron, hermano. El Señor viene
No sabemos el día, pero ya se cumplió todo. Ya se cumplió todo. Dice: el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Sabe cuál otro grupo se salvó? Los fariseos, porque creyeron, porque se dieron cuenta de lo que Jesús dijo es verdad. Lo que Jesús dijo es verdad, vámonos con los cristianos. Y los fariseos no huyeron a Pella, sino que huyeron a Yamnia. ¿Y sabe qué hicieron en Yamnia? ¿Se arrepintieron? No. Dijeron: el Mesías no es un hombre, el Mesías es el pueblo de Israel que ha sufrido tanto. Negaron al Mesías, se separaron de la creencia del Mesías judío y levantaron lo que es la religión judaica actual. La religión, no el ser de Israel, porque ese ser de Israel no son judíos, son házaros, askenazis, turcos orientales, no son judíos. Pregúntele al internet y no se ponga bravo conmigo y no diga: yo no vuelvo a esa iglesia perversa porque hablan mentiras. Nos pasó con gente, y yo fui y les expliqué y les mostré y les hice la cronología y les mostré, y no, pero yo no admito que se hable contra Israel. Pues no ha leído la Biblia, porque ¿contra quién habla la Biblia? Pueblo contumaz y rebelde que colocaron su frente como bronce y no quisieron escuchar mis palabras. Todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo contradictorio y rebelde. Hicieron llorar a Jesús. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como una gallina a sus polluelos, pero ustedes no quisieron. Está citando Jeremías capítulo 7. Búscalo en el 7, pero no va a decir el versículo. Todo está escrito, todo está dicho y todo ya pasó. Dice después: orad pues que vuestra vida no sea en invierno. Más hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. ¿Sabe qué? No se preocupe por sus hijos. Esto ya pasó. Esto ya pasó. Por eso los cristianos tienen la excusa que no quieren tener hijos. Ay, no, porque yo no quiero que mis hijitos sufran. Mentira, lo que pasa es que quiero gastarme la plata en viajes y en internet y en chucherías electrónicas y tener un televisor. Pero hijos no, ¿cómo va a sacrificar por unas sanguijuelas que dicen dame, dame y nunca se sacian? Pero nosotros estamos levantando una iglesia diferente. Nosotros estamos buscando el bienestar de los niños, de los jóvenes, de las familias, de los padres, de los ancianos, de todo el mundo. Vamos por eso. Vamos por eso, iglesia. Vamos por eso. No nos vamos a cansar. Y si Satanás dice no, nosotros decimos 7 veces sí. Ni siquiera 3 veces, solamente golpeó 3 veces la flecha y le dijo: ay, hubiera golpeado 7, viejo. Con 3, ahí el reino va a ser cortado. Después 3 veces, después hablamos de eso. Bueno, dice: porque aquellos días serán de tribulación, la cual nunca ha habido. No se compara a la tribulación de Babilonia, que ocurrió hace 600 años, desde el principio de la creación hasta este tiempo, ni la habrá. Israel jamás volverá a pasar por una tribulación como la que pasó. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío es igual a lo que hicieron, a lo que sucedió, lo que hicieron ellos mismos en Jerusalén. No se compara. Imagínense, tuvieron que comerse a los hijos. Imagínense. Dice: entonces si alguno dijere, tengan hijos por favor, llenemos esta iglesia de hijos para que se levante una generación y enseñémosles a amar al Señor. Entonces si alguno dijera, no, mejor enséñenle a cortarse el pelo y a bailar breakdance y a jugar fútbol. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales, prodigios, para engañar si fuera posible a los escogidos. Mas vosotros mirad que os lo he dicho antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ay, menos mal que todavía el sol no se ha oscurecido. Ya pasó. Mire conmigo, ahí dice la cita, Isaías capítulo 13 versículo 10. Juan, es una expresión. Es una expresión. Está lloviendo maridos del cielo. No, está lloviendo duro. Gatos y perros, está lloviendo duro.
¿Qué significa que el sol se oscurecerá, que la luna también perderá su brillo, que las estrellas caerán? Leamos. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. 25. 25, 13:25. 13:25. No no, hay. porque usted está leyendo Isaías, perdón. ¿Se da cuenta que eso también fue lo mismo que dijo cuando cayó Babilonia, cuando cayó Jerusalén por Babilonia, 600 años antes? El sol quiere decir el sol, el rey, chao rey. La luna quiere decir el pueblo de Dios, chao pueblo de Dios. Las estrellas son los poderes, los gobernantes, los ancianos, chao. La luna no se ha caído, pues se va a quedar como el bobo de la luna. El bobo de la luna se quiere casar. Bueno, dice, ¿de dónde estoy en el versículo qué? Entonces ya ocurrió, ¿sí? Ya ocurrió. Las potencias de los cielos ya fueron conmovidas. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. La venida del Hijo del Hombre es el juicio sobre Israel de que se le acabó el tiempo, dice Daniel. ¿Se acuerdan cuando le preguntó el sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías? Y le dice Jesús, ¿no está escrito? Veréis al Hijo del Hombre venir. No está hablando de la segunda venida, está hablando de esa venida. Veréis al Hijo del Hombre, se rasgó las veces. Ya, blasfemia. Porque eres tú el Mesías, dijo. ¿Qué dice la profecía? Que veréis al Hijo. Le dijo a Natanael, usted se asombra porque le dije que está bajo la higuera. ¿Sabe qué? Como el día de Jacob, ángeles bajando y subiendo en la escalera del cielo. Starway to heaven. Eso ya pasó. El día del Pentecostés, viento y fuego, los ángeles, y ellos empezaron a manifestar prodigios, señales, milagros, predicando el evangelio sin temor. Viejo, ya pasó. Como dijo el profeta, lo que pasó está registrado, históricamente está registrado. Dice, claro que el Señor viene por segunda vez, claro. Pero las señales ya usted está esperando las señales, lo van a coger en calzoncillos, viejo. Dice, entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Oiga, que alcen los ojos, que la cosecha ya está lista, y el dueño de la cosecha ya envió a sus cosechadores a recoger la cosecha de los cuatro ángulos de la tierra. Imagínense, este es el ángulo de la tierra. O sea, estamos al otro lado del mundo de Israel, en Colombia, en Bogotá, en el barrio de Puente Largo, en la 106 con 66. Oiga, es el extremo de la tierra. Y aquí estamos a los que nos está recogiendo, y los que ha ido recogiendo a su grano en el granero, la iglesia, y a la paja al fuego que se quemará. Dice, entonces de la higuera, ¿cómo? ¿De cuál higuera? De la que acabamos de ver. ¿Qué pasó con la higuera? La maldijo y se secó, y le dijo con rabia, nunca nadie más coma de tu fruto. O sea, la iglesia no puede comer del fruto de Israel. ¿Cuál fue su fruto? Labradores malvados. Todo lo que hemos hablado, ¿sí? Dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Se lo dijo a los discípulos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto. ¿Cuál generación? ¿Cuál? ¿Esta? ¿O la generación donde estaba Jesús? 30 años más 40 años, años 70, cumplimiento perfecto de la profecía. ¿Y sabe qué dicen los escatólogos? La generación, una generación no está hablando de 40 años, sino que habla desde por siempre, de quién sabe cuándo. Oiga, Jesús está diciendo, ¿sabe qué? Es mi palabra. Estoy colocando mi palabra en juego. Dice, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿sabe qué es lo increíble que pasó? Está el registro histórico, extrabíblico, ¿y qué? Y no lo creemos. Entonces vaya a estudiar la palabra, porque yo no puedo convencerlo. Es el Espíritu Santo el que tiene que revelarle. Y la iglesia tiene que estar lista, viejo, lista. Yo estaba pensando, si son 1000 años de un día del Señor, comienza el reinado de David 1000 años antes de Cristo,
y llevamos 2000 más. Entonces son primero, segundo y tercer día me levantaré. ¿Qué tal que esté cerquita, no? Por eso venda todo lo que tiene y tráigalo a la iglesia, que vamos a comprar una finca y vamos. Ahí sí. ¡Ah, sí! ¡Amén! ¿Se deja engañar? No, estamos en el tiempo de la gracia, pero el Señor viene pronto. ¿Qué día? Pero velen, pero esperen. Dice, versículo ¿qué? Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos los digo: velad. Le preguntaban los discípulos: ¿cuándo vendrás por segunda vez? Dijo: ¿a ustedes qué les importa? Vayan más bien a hacer lo que tienen que hacer. Vayan y todo el mundo y prediquen el evangelio con el poder del Espíritu Santo. Vamos a hacerlo, iglesia, pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad y que se cumple hasta una tilde y una jota. No quedó piedra sobre piedra. Mejor dicho, todas las cosas, la abominación desoladora, las naciones rodeando Israel. No va a volver a ser levantado templo. No va a volver a ser levantado templo, porque el tercer templo ya fue levantado, dijo hablando de su cuerpo, que es la iglesia. Cesó el sacrificio, no va a volver a haber sacrificio. Lea el libro. ¿Sabe por qué se escribió el libro de los Hebreos? Porque estaban volviéndose atrás los cristianos. Dijeron: no, creo que nos equivocamos creyendo en Jesús. Y el autor de Hebreos les pega una despachada hermosa. Padre Celestial, ayúdanos para permanecer ahora y llévanos con bien antes de que llueva, en el nombre de Jesús. Amén.